Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de lenguaje para nivel secundaria. Hoy hablaremos sobre la formación de palabras. Primero vamos a recordar lo que vimos la clase pasada sobre la morfología. Recordemos. Vamos a ver lo que es el morfema lexical, que es llamado también núcleo, lexema o raíz. Recordemos que es el morfema que tiene el significado principal de la palabra. Este es un ejemplo. En la palabra mesita, lo que está de color rojo viene a ser la raíz o morfema lexical. También vimos lo que son los prefijos, son los que se anteponen a la raíz. Quiere decir que están antes de la raíz. Vimos estos ejemplos en la palabra antisol y la palabra ateo. Anti y a vienen a ser prefijos ya que están antes de la raíz. También vimos los sufijos, son los que se posponen o están después de la raíz. Esto que está de color verde vienen a ser los sufijos. Bien, hemos recordado lo que vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver la clasificación de la formación de palabras según los morfemas, ¿no? La distribución de los morfemas. Veamos que para formar palabras podemos emplear la derivación para hacer palabras derivadas. Y también tiene sus tipos. Por ejemplo, se puede formar palabras derivadas por prefijación. Quiere decir que a una raíz yo le voy a añadir un prefijo. Como ejemplo tenemos la palabra descargar, anticuerpo y contranatura. Todo esto que está señalado de color azul vienen a ser los prefijos. Tenemos aquí los prefijos y las raíces que se han unido para formar palabras derivadas por prefijación. También se puede formar palabras derivadas por sufijación, que es a la raíz le añado un sufijo. Ejemplo, rareza, motorizar, descubrirse. Todo esto que está de color verde vienen a ser los sufijos. Se ha añadido a estas raíces para poder formar nuevas palabras. Veamos ahora la formación de palabras derivadas por parasíntesis. Este proceso se va a realizar mediante la aplicación simultánea de la derivación y la composición, que ya hablaremos con más detalle en los siguientes minutos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos submarino. Se ha añadido aquí un prefijo, una raíz y un sufijo. Viene a ser la palabra una palabra derivada formada por parasíntesis. Pero también la parasíntesis también se puede usar, combinar lo que es la derivación y composición. Por ejemplo, la palabra ropa vejero. Aquí hay dos raíces, ropa y esta raíz, ¿no? Que viene de las palabras vejez, viejo. Bien, se ha añadido dos raíces más un sufijo. Por lo tanto, es una palabra derivada por parasíntesis. Vamos a ver ahora lo que son las palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que se van a formar uniendo dos raíces. También tiene sus tipos. Veamos por yuxtaposición. Vamos a ver que esto es la unión de dos lexemas que no hay ninguna variación. Lexemas, recordemos que vienen a ser las raíces. Ejemplo de ello es la palabra girasol. Aquí hay dos raíces, gira y sol. Esto se ha unido para formar la palabra, ¿no? Que es
junto, no hay una separación en esa palabra girasol. Y tampoco ha variado ninguna de sus letras. También otro ejemplo es abrelata. Son dos raíces y no se ha variado en ninguna letra para poder formar esta palabra. Por lo tanto, es yuxtaposición. También vamos a ver palabras compuestas formadas por conjunción. Quiere decir que es la unión de dos lexemas, dos raíces, donde el primer lexema o raíz ha sufrido una ligera variación. Ejemplo de ello. Si unimos la palabra blanco más rojo, obtenemos la palabra blanquirrojo. Aquí en este primer lexema, que es blanco, se ha eliminado la co y se ha añadido qui, ¿no? Para formar la palabra blanquirrojo. Por eso es conjunción. A comparación de la yuxtaposición, se escribe las raíces tal como están, ¿no? En cambio aquí no, ha variado. Otro ejemplo es, se une, ¿no?, la raíz pelo y rojo para formar la palabra pelirrojo. Se eliminó la o de la raíz pelo y se añadió i para poder formar esa palabra. También podemos formar palabras compuestas por disyunción, que va a ser la unión de dos palabras, pero estas se van a mantener separadas, pero debe de pronunciarse juntas, ¿no? Debe de siempre ir acompañada para poder distinguir de qué se está hablando. Por ejemplo, oso polar. Hay diferentes tipos de osos, por lo tanto yo tengo que especificar si me estoy refiriendo a esta especie, ¿no?, que vive en el polo sur. También tenemos pez payaso, ¿no? Sirve para identificar la especie. Ojo, aquí se está uniendo dos palabras, pero se tiene que mencionar, ¿no?, para poder especificar, pero recordemos que hay una división. No se está uniendo totalmente, ¿sí? También otro ejemplo es oso panda. Siguiente, podemos formar también palabras compuestas por sinaxia. La sinaxia es la unión de términos de palabras a través de un nexo. Va a haber una conexión. Por ejemplo, gallito de las rocas. Vemos aquí dos raíces, gallito y rocas. Se ha unido este nexo que es de las para poder formar esta palabra. Aún también otro ejemplo, seco con frijoles. Tenemos dos raíces, seco y frijoles. Se añadió la palabra con para poder formar una nueva palabra, ¿no? Seco con frijoles. Bien, también podemos formar otro tipo de palabras, ¿no? Vamos a ver otras formas de composición de palabras. La onomatopeya. La onomatopeya son las palabras que van a imitar los sonidos, ¿no?, de los animales o sonidos de los de ruidos. Por ejemplo, cuando alguien se golpea, ¿no?, imitar ese ruido, o si no, al estornudar. Y lo más conocido en onomatopeya es cuando imita los sonidos de los animales, ¿no? Al decir guau, guau, miau, miau, también, ¿no? Son ejemplos de onomatopeya. Siguiente, también vamos a ver otras formas de composición. La siglación o siglas. Son palabras, ¿no?, que se forman por la unión de las primeras letras de los nombres, de las primeras letras de los nombres de una institución, un organismo, entre otros. Ejemplo de ello, ONU. Esto significa Organización de las Naciones Unidas.
es una sigla. DNI, Documento Nacional de Identidad, y así también tenemos otros ejemplos, ONP, ADN, etc. Pero también se pueden formar palabras en cuanto a la acronimia, que estas son palabras que se forman a partir de las letras iniciales de un nombre. Esto va a ser compuesto y a veces se puede añadir más combinaciones, no solo la letra inicial, sino también puedes añadir otras letras más, ¿no? De lo que se quiera especificar. Tenemos como ejemplo CEDAPAL, UNIFE, láser, etc. Cada uno de estos tiene un significado. Este tiene un significado bien amplio. UNIFE es el que se podría explicar a mayor detalle en cuanto a lo que es acronimia. Uni viene de la palabra universidad, ¿no? Se ha tratado de coger las primeras letras de la palabra universidad y se ha unido a fe, que eso significa femenino. Entonces, universidad femenina. Eso es lo que significa. Un láser también tiene un significado amplio. Pasamos ahora a resolver algunos ejercicios del libro. Dice así: señala la palabra formada por sintaxia. Recordemos que la sintaxia es aquella que se va a formar en la unión de dos palabras, pero se va a añadir un nexo, algo que los una, ¿no? Uña de gato. Se ha unido este nexo, que es la palabra de, para poder formar este término. Es una palabra onomatopéyica. Recordemos que onomatopeya es que imita los sonidos. Sería la respuesta zigzag. Las palabras coche-cama y girasol han sido formadas por el proceso de formación llamado. La respuesta es composición, porque la composición es la que va a unir dos raíces. Siguiente. Señala en qué alternativa hay una sigla. La respuesta viene a ser esto, que significa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo demás que están presentando vienen a ser los acrónimos, ¿no? Aún en el MINSA, que de seguro que lo han escuchado. MIN viene de Ministerio y SA de Salud. Es un acrónimo. Sigamos. Dice así: señala la serie de palabras formadas por sintaxia. En cuanto a lo que es este ejercicio, ha habido un error, ya que no habría una alternativa, ¿no? Porque nos dice que señales la serie que va a contener palabras formadas por sintaxia. Vamos a tomar en cuenta la alternativa C como respuesta, porque recuerda que sintaxia se va a unir dos palabras, pero con un nexo, algo que los va a una palabra que conecte, ¿no? Esos significados. Tenemos luna de miel, aquí cumple, ya que el nexo de, también uña de gato, aquí también tenemos este nexo, pero no cumpliría la palabra papel higiénico, ya que aquí no hay ningún nexo, ¿no? Que pueda unir esos dos términos. Por lo tanto, vamos a eliminar esa palabra y vamos a tomar en cuenta estas dos palabras, ¿no? Por eso sería la respuesta. La siguiente, son palabras que han sido formadas por imitación de un sonido o ruido. Eso ya lo vimos, vienen a ser las onomatopeyas. Siguiente, vamos a ver los siguientes ejercicios. Señala la palabra que se ha formado por derivación. La respuesta viene a ser rehuir, ya que estas tres palabras vienen a ser por composición.
Y bueno, se ha escogido la alternativa D porque aquí está añadiendo un prefijo, mientras que aquí no. En la palabra honesto, aquí se añade un prefijo para poder formar otra palabra. Siguiente. Señala la palabra que se ha formado por prefijación. Quiere decir que se ha añadido un prefijo. La respuesta viene a ser prehistoria. Es la que tiene el prefijo pre, ¿no? Las demás, por ejemplo, cartero no tiene prefijo, antiquísimo. Este anti no viene a ser un prefijo, sino viene de antiguo. Cortaplumas, aquí vemos dos raíces tampoco, ¿no? No viene a ser un prefijo. Bien, por eso la respuesta viene a ser prehistoria. Siguiente. Señala la palabra que se ha formado por composición en la forma de yuxtaposición. Recordemos que la yuxtaposición es aquel que va a unir en este caso dos raíces sin que haya una variación. Bien, la número 9 dice así, señala la alternativa que ha sido formada por el proceso de parasíntesis. La respuesta es libre cambista. Recordemos que la parasíntesis combina lo que es derivación y composición. Vemos que aquí hay dos raíces, libre y la raíz de la palabra cambiar, ¿sí? Y se ha agregado a eso, a estas dos raíces se ha agregado un sufijo, el sufijo ista. Por lo tanto, esto viene a ser una palabra formada por parasíntesis. Siguiente. Señala la palabra que se ha formado por composición en la forma de yuxtaposición. La respuesta es cielo raso, ya lo vimos, ¿no? Anteriormente. Por último, señala la palabra que se ha formado por composición propiamente dicha. La respuesta sería rompecabezas. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir practicando, realizando los ejercicios del libro. Nos vemos la siguiente clase.